de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo se ve reflejada Cali a través de las películas de Luis Ospina? Yo creo que mucho, ¿no?, de los temas y las obsesiones de Luis Ospina pues fue Cali y ha sido Cali. En la introducción del libro yo me atrevo a decir que ya la obra de Luis Ospina se ha vuelto como una especie de referencia obligada para poder reconstruir cosas de la ciudad. Afortunadamente esta obra se conserva y es posible rastrear cosas de los años 70 y 80 que de pronto en Cali ya desaparecieron. O sea que en términos de referencia histórica es muy importante la obra de Luis. De alguna manera él ha hablado allí de la cultura de los caleños, de la oralidad, las leyendas, por ejemplo, el monstruo de los mangones, que fue como una especie de leyenda que hubo en Cali en los años 60. Pero también me parece que una cosa clave es que le ha dado la palabra y ha tematizado a gente que nunca tuvo palabra para expresarse en los medios de comunicación. Entonces, de alguna manera yo digo que hay una gente que ha sido silenciada en los medios, que Luis Ospina y Carlos Mayolo permitieron que tuvieran voz en los medios, ¿no?, por medio del documental y luego por medio de la televisión. De alguna manera era una especie de respuesta a una imposición de una televisión centralista que siempre se refería a Cali con caricaturas, ¿no?, de la forma de hablar o de la forma de bailar. Entonces los caleños nos reducíamos a eso, que hablan así con el B y vos qué y tal, y de pronto a que son bailarines. Entonces me parece que ellos son importantes porque contribuyen al rescate de la cultura de Cali y en ese sentido es el aporte. Me parece que a pesar de él haberse dedicado a gente de la calle, porque él en muchos de sus documentales aparece gente de la calle, aparecen taxistas, que también son gente que está en la calle, aparecen lustrabotas, pero también peluqueros, gente que no está en la calle, pero que de alguna manera poco se le había dado la palabra en el documental y en la televisión. También es clave el hecho de que, a pesar de que él ha trabajado haciendo biografías, si se quiere, o haciéndole homenaje a gente importante de la cultura, que no se puede decir que eran silenciados, sí eran de alguna manera personajes no de la cultura oficial, sino que hace un rescate de una cultura diferente a la dominante. Me refiero, por ejemplo, al compositor Antonio María Valencia. Me refiero, por ejemplo, a Fernel Franco en el proceso de su muerte. Entonces son personajes de la cultura culta, pero que de alguna manera eran no de la cultura dominante. Era como el otro lado de la cultura, incluso gente que en algunos casos fue de alguna manera tratada de silenciarse por los medios de comunicación en general o por el reconocimiento que se le hacía. De alguna manera él lo rescata y también rescata personajes de la cultura popular en el hecho de filmarlos y de editarlos y los encumbra de alguna manera al mismo nivel de los otros de la cultura dominante. Y otros personajes de la cultura como por ejemplo Andrés Caicedo. El primer video o película que se hizo sobre la vida de Andrés Caicedo lo hizo Luis en el año 86. Es un video que se llama Andrés Caicedo, unos pocos buenos amigos. ¿De qué manera se transforma la obra de Luis Ospina a medida que vamos viendo en el libro? ¿Qué cambios hay en cuanto, digamos, a las concepciones del audiovisual, de la imagen? Ha habido una evolución, digamos, de tipo vivencial, me parece a mí, porque la obra, a pesar de referirse siempre a cosas distintas de Luis Ospina, de alguna manera retratan un momento histórico por el que atraviesa la ciudad, que es el mismo que atraviesa él. Entonces, en la medida en que él se refiere a la realidad que está viviendo, de alguna manera realidad que está con sus contemporáneos, en esa medida retrata la evolución de una Cali de los años 70, de una Cali de los años 80, aunque en los años 80 de alguna manera se da su vida, ¿no? De alguna forma empieza como una especie de descontento de Luis con la misma ciudad y con las condiciones de trabajo que le tocó vivir, y entonces empieza a irse de Cali. Por eso una de las obras claves de la producción audiovisual de Luis es esa que se llama Adiós a Cali, que era una especie como
de dejar testimonio del momento en que él abandona la ciudad, porque es una ciudad que se está destruyendo, es una ciudad que él ya no reconoce, cuyas pistas, digamos, arquitectónicas ya no están para ser reconocidas, que fue las que él tuvo en su barrio, en Versalles, en Granada, en el Centenario, varios que ya han sido completamente transformados. Entonces, de alguna manera, la evolución que tiene la obra de Luis da cuenta de la evolución histórica de la ciudad de Cali. Ahora, en términos de lenguaje, al comienzo uno ve que la labor audiovisual de Luis Ospina pasa por muchos momentos. Él tiene trabajo audiovisual documental, tiene trabajo audiovisual ficcional. Primero hace corto ficcional, incluso antes de venir a Cali, en su universidad ya tiene uno, pero aquí hace Asunción, que es un corto como de 15 minutos que hace con Mayolo, que es ficción, a pesar de ser en Bogotá, de todas maneras es uno de los cortos que nosotros consideramos dentro de la producción fílmica caleña. Cuando incursiona en el documental que se pasa por televisión, es presa de todo lo que en ese momento eran presas los que pasaban por televisión, una cierta influencia tecnológica. Por ejemplo, si uno ve Artesano cuadro a cuadro, uno se da cuenta cómo fue de importante el hecho de poder hacer estrobo, de poder hacer virar la imagen, de poder hacer difuminado, una cierta cantidad de efectos en la imagen que apenas se incorporaban, digamos, al repertorio de los que hacían televisión y que fue en ese momento importante para el mismo Luis. En la obra de Luis Ospina podemos ver una época en que se dedica más a la ficción, otra época en que se dedica más al documental. ¿Podrías explicarnos en qué radican estas diferencias? Bueno, yo creo que Luis Ospina es documentalista a pesar suyo, porque yo creo que si hubiera habido condiciones en los años 70 en que él se hubiera podido dedicar a la ficción, tendríamos un director de cine con muchas obras de ficción. Desafortunadamente las condiciones que se necesitan para que haya ficciones en este país son muy difíciles de lograr. Entonces, ¿dónde está la ficción inicial? En Asunción, por ejemplo, y la siguiente es Pura Sangre, digamos una película de verdad, porque es largometraje, que es en 1982. Y luego, el hecho mismo de que el mercado en ese momento y la política estatal en ese momento no haya propiciado que los cineastas que hicieran su primer largometraje pudieran seguir haciendo más, pues no es culpa de Luis. Y él estuvo de alguna manera inactivo después de Pura Sangre mucho tiempo. Y entonces él, por no quedarse con los brazos cruzados, de alguna manera empezó a hacer documental. Y luego acudió al video, ya en el año 86 hace su primera obra en video, para no quedarse con los brazos cruzados. Pero lo que sí es cierto es que él es muy buen documentalista. Y en este momento, desde mi punto de vista, él es mucho más director de documentales que director de ficciones, pero porque la historia de él ha sido así.